Comienza Voces del Poder a esta hora de la mañana. Aquí en CNN Chile Radio, nuestros panelistas invitadas nos ayudan a entender lo que está ocurriendo en materia política, en el análisis de esta semana. Está con nosotros Pierina Ferretti, presidenta de la Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Muy bien, Sebastián. Muchas Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo está, Ruth? Muy buenos días, muy bien. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Partamos hablando sobre el viaje de José Antonio Kast, el presidente electo a Argentina. Ya lo contábamos en nuestros titulares y lo analizamos también en el primer bloque. Fue un viaje corto pero bien provechoso, con una agenda bien importante y donde ya se da una primera señal también de lo que busca en esta relación bilateral José Antonio Kast. Ruth, partamos con el análisis para entender también por qué era tan importante que fuera a Argentina el presidente y a encontrarse con Javier Milei en particular. ¿Qué señal se quiere dar ahí? Mira, más allá de que, porque sea Javier Milei o no, en las antiguas, un poco retomando nuestra cultura republicana, era algo que se hacía de manera permanente de los presidentes electos chilenos con los presidentes en ejercicio de Argentina, entendiendo que compartimos además 5.500 kilómetros de frontera y la relación que tengamos con Argentina va a ser muy importante. Además, en algunos temas que, si bien no son de la misma magnitud, pero sí nos unen en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, de conocer también cómo ha sido la experiencia de tener este choque económico en algunos recortes, ¿cierto?, de empleados públicos, de cómo han logrado reducir la inflación y de otras cosas que también son importantes. Recordemos que con la provincia del Chubut nosotros también compartimos ahí esa frontera con la macrozona y tenemos un conflicto que es bilateral, que tiene que ver con el terrorismo también. Entonces hay varias situaciones y varios temas que compartimos de manera común. El tema minería, el tema del gas, ustedes lo vieron, digamos, el presidente Milei abrió nuevamente la llave de paso para que tuviéramos de nuevo el gas natural, que es algo muy bueno, sobre todo para las regiones más australes. Y tenemos mucho que hacer en materia de seguridad, en soberanía nacional, pero también en intercambio comercial, que hoy día también es muy necesario para nuestro país. ¿Y es una idea o la intención de importar la motosierra también? No. ¿Como han interpretado algunos? No. La motosierra es del presidente Milei y el presidente electo ha trabajado de otra manera. Son países distintos, con realidades distintas, que en algunos casos tenemos similitudes, pero eso no quiere decir que el presidente electo José Antonio Kast va a gobernar igual que el presidente Milei. Pierina, ¿cómo ves tú la señal del viaje? A ver, el viaje me pareció esperable, siguiendo con la tradición, ¿cierto? Es la visita al presidente en ejercicio en Argentina es algo que los presidentes electos han venido haciendo, digamos, en estas últimas décadas. Ahora bien, creo que las señales son lo que preocupa. ¿Cuáles? Evidentemente, más allá de lo anecdótico, digamos, no fue una imagen muy feliz la del presidente electo con la motosierra de Javier Milei y haciendo, digamos, vítores y gritando consignas del presidente en ejercicio argentino. Y en reiteradas ocasiones el presidente electo José Antonio Kast ha puesto a Argentina como un ejemplo y me parece que más allá del control de la inflación, el entramado productivo argentino se está destruyendo. Ya han salido informes de la cantidad de empresas que han quebrado, que han cerrado, producto del shock económico argentino, la cantidad de empleo que se ha perdido producto del cierre de estas empresas. Entonces, me parece que es una alerta bien importante para Chile. ¿De lo que podría ocurrir acá? Claro, de lo que podría ocurrir acá si efectivamente el presidente electo continúa con el plan de hacer un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Economistas han planteado el impacto que eso tendría en materia de crecimiento. O sea, si por una parte el gobierno electo está planteando que Chile incremente sus niveles de crecimiento, ¿cierto?, sobre el 3% que está proyectado, bueno, un recorte de 6.000 millones de pesos atenta directamente contra ese objetivo y también va a tener impacto, ¿cierto?, en el entramado productivo chileno. Yo no creo que nosotros queramos que en Chile cierren pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más del 70% del empleo en este momento.
Entonces me parece que las señales son preocupantes. Por supuesto que hay que dejarle el beneficio de la duda al próximo gobierno, pero no hemos escuchado, digamos, primero, no hemos escuchado de dónde van a salir esos recortes. Han habido algunos atisbos de voceros secundarios, como el senador electo Carter, que ha dicho, digamos, y que no han adelantado el de dónde van a cortar, precisamente para que no haya reacción de la sociedad. Eso es preocupante. Ayer decía que iban a hacer recortes difíciles y decisiones difíciles. Y claro, el tema de lo difícil es ¿para qué? ¿Para qué tú sometes a un pueblo, a un país, digamos, a pasarlo mal? ¿Ya? Y me parece que el caso argentino es bien ejemplificador. O sea, Javier Milei también llegó anunciando esto va a ser difícil. Y claro, ¿a quién le sirve? Pero es un escenario bien distinto en la Argentina. Por eso, pero ¿de qué le sirve a Chile un recorte que va a generar menor crecimiento y que, como no sabemos de dónde va a salir, si esto son especulaciones hasta el momento, pero un recorte del gasto público, por ejemplo, si es en infraestructura pública, afecta directamente al empleo y a las empresas con las que el Estado contrata servicios para construir, para hacer infraestructura pública? Entonces, la verdad es que algo que puede sonar marqueteramente muy interesante, vamos a achicar al Estado, vamos a dejar de dilapidar dinero, puede convertirse en la práctica, no en el speech, digamos, puede convertirse en la práctica en un menor crecimiento, en un aumento del desempleo, en quiebra y en cierre de empresas, y eso no es bueno para el país. ¿Qué dices tú, Ruth, al respecto? Bueno, a diferencia de lo que ha pasado en este gobierno, de cómo han ido quebrando las pymes, de cómo se les ha ido ahogando en materia de permisos excesivos, de que ni siquiera en las municipalidades existe un protocolo común en que cada municipio, por ejemplo, exija los mismos papeles para iniciar un emprendimiento, y además eso trasladado a todo lo que ha significado a las grandes empresas que quieren invertir en Chile. La verdad es que eso no va a ser el tenor del gobierno del presidente electo, sino que al contrario, traer inversión a nuestro país es de la única manera que podemos crecer, que podamos tener más ingresos fiscales, que con eso se pueda invertir en los chilenos que hoy día están en una situación más vulnerable. El recorte no tiene que ver con beneficios sociales, nosotros lo hemos dicho en diferentes oportunidades y el presidente electo así lo señaló en pero cada uno de los debates. Todavía no se sabe en qué, efectivamente. No, mira, a ver, es que hay dos... Hay dos como pilares que tenemos que abordar. Primero, todo lo que tiene que ver con recorte administrativo, o sea, por vía administrativa, y hay otro recorte que va a tener que pasar por el legislativo. Y en ese sentido nosotros hemos sido súper claros, todos además los organismos técnicos, tanto el Consejo Fiscal Autónomo, el BID, economistas de distintos sectores te dicen que Chile no puede seguir gastando de la manera que lo está gastando, porque está al final perdiendo dinero, porque el Estado no produce dinero, los que producen dinero son las empresas que pagan impuestos, vienen a invertir a Chile, y eso genera, ¿cierto?, tener más caja fiscal. Y eso es lo que nosotros buscamos. De hecho, estas relaciones bilaterales, estas relaciones internacionales que va a tener un poco también para mejorar la visión que se tenía de Chile en materia internacional con el presidente actual, y generar la posibilidad de tener más inversión. Ya vimos lo que pasó ayer con el Banco Central, que bajó la tasa de interés. Eso es un gran anuncio, digamos, para... porque la inflación está más controlada ya. Exactamente. Entonces creo que han habido pequeñas señales, y esto de que el presidente electo inmediatamente retome esta tradición republicana que se tenía, ¿cierto?, de visitar al mandatario trasandino. Esto también indica que el presidente electo desde el primer día está de alguna manera gobernando el cargo, o está haciendo las reuniones necesarias, las acciones necesarias para poder gobernar bien y que a Chile le vaya bien, porque eso es lo que buscamos nosotros. A ver, hablando de señales, los mercados, digamos, están en alerta. La bolsa chilena tuvo una fuerte caída, y eso es porque los grandes empresarios están preocupados. Pero está a nivel histórico igual la bolsa. Los grandes empresarios están preocupados porque lo que le interesa al gran empresariado, a los que hacen inversiones, digamos, millonarias y que son proyectos a largo plazo, es que exista en un país estabilidad y paz social. Y me parece que la lectura que se está haciendo desde el mercado es que Kast podría provocar reacciones sociales que atenten contra esa paz y esa estabilidad. ¿Tú crees que se está leyendo eso? Yo creo que se está leyendo eso, porque y segundo, el empresariado, o sea, la inversión extranjera en Chile está en un muy buen nivel.
porque el empresariado extranjero, la verdad que no tiene problemas, necesita claridad, reglas claras. Si va a haber reglas ambientales, que sean reglas claras. Si hay reglas tributarias, Sí, si te que están sean reglas claras. Y no refiriendo a- tienen problema con pagar impuestos. La cosa es estabilidad y reglas claras. Y me parece que aquí hay una preocupación de que medidas impopulares, medidas que afecten, digamos, los intereses de sectores sociales mayoritarios puedan generar inestabilidad. Y eso es lo que más le preocupa a los empresarios que hacen inversiones de largo plazo, Pero que el necesitan presidente que su electo ha plata... dicho en varias ocasiones que no se van a tocar beneficios sociales, que es lo No. que decía Ruth también aquí. No se trata solo de tocar beneficios sociales, se trata, lo que yo te decía, cuando tú planteas, lo que ha planteado Kast, vamos a bajarle el impuesto a las grandes empresas, o sea, el Estado va a recaudar menos. Además vas a hacer recortes de 6.000 millones, o sea, No vas son a las recaudar grandes menos y vas a hacer un recorte de 6.000 millones. Si eso no va a provocar una desaceleración económica, eso va a tener impactos en Al el empleo, contrario. en el entramado productivo, van a quebrar empresas, van a quebrar pymes, por supuesto que eso va a generar malestar social. Si no, no se ve por dónde. Si vas a recibir menos recaudación y vas a Es que decir es que vas a distinto, recortar más, porque vas a tener muchas más empresas invirtiendo en Chile. Los Decir economistas que han eso va a señalado que generar, no hay ninguna un que no problema está- social. Los únicos que han estado en la calle amenazando con la revuelta social, perdóname, pero es la izquierda más radical. Esto no no lo estoy diciendo provoca, eso, no lo provoca pero- un presidente, no lo provocan medidas que se tomen, al contrario, o sea, el gran apoyo que recibió el presidente electo el domingo, con una diferencia casi de 20 puntos, deja en evidencia que los chilenos no quieren a más violentos, no quieren a Sí, las todos los personas datos que tú estás diciendo, defendieron Ruth, no tienen a nada la que ver con violencia, economía. Entonces creo que no, y en materia, está comprobado que bajar los económica, impuestos genere crecimiento económico. en Eso al materia contrario. económica, en materia económica, cuando tú tienes inversión, cuando tú generas que más empresas vengan a invertir a Chile, eso genera que tú tengas mayor ingreso fiscal. Y nosotros no es solo que se le quiera bajar el Bueno, y impuesto ahí- a las grandes empresas, sino que también a las pequeñas Y empresas ahí mantener vienen- el porcentaje, digamos, que hoy día está en una especie como transitoria. Vamos Y ahí a ver vienen los las- niveles de crecimiento que Vienen las alcance el señales presidente también Kast. respecto al gabinete, ¿no? Y vamos a conversar de eso al regreso. Estamos con Pierina Ferretti y Ruth Hurtado aquí en nuestro panel de Voces del Poder de hoy. Pausa, son las 9:52 y ya volvemos con más en CNN en Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, nuestro panel de conversación de cada mañana. Nos acompaña Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, y Pierina Ferretti, presidenta de la Fundación Nodo 21. Hablando de señales que dio el presidente electo José Antonio Kast ayer en Argentina, se refirió también a la posibilidad de la nominación de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas. Dijo que van a conversar junto a la expresidenta sobre este tema. Pierina, ¿qué te parece esa apertura que ha mostrado José Antonio Kast primero sobre este tema? Me parece bien, me parece que corresponde, es evidente que el presidente electo tiene que conversar con una persona como Michelle Bachelet, que está postulándose para secretaria general, más allá de las diferencias, y en eso me parece que hay que mantener, y hasta el momento se han mantenido, digamos, las tradiciones republicanas, el respeto a la institucionalidad. A mí me parece que, y a muchos nos parece que una chilena sea la secretaria general de Naciones Unidas en un momento muy complicado de las relaciones internacionales, donde hay disputas por hegemonías entre China, Estados Unidos, muy, digamos, muy tensa, que se está reordenando la geopolítica mundial. Es necesario liderazgos importantes que puedan contribuir a ordenar, digamos, un mundo que está, digamos, muy amenazado por conflictos internacionales que están ahí, como a punto de estallar. Sí. Cada vez que se reorganiza la geopolítica, quedan, digamos, o sea, los dos grandes últimos procesos han terminado en 2 guerras mundiales. A mí me parece que Michelle Bachelet sería una gran secretaria general, para Chile sería un honor. Esperemos que el nuevo gobierno apoye, y me parece que es una señal del todo razonable, republicana, en el buen sentido de la palabra, que el presidente electo sostenga que se va a reunir con la expresidenta Bachelet. Sí, es lo que resaltaba el mismo José Es lo Antonio que Kast. corresponde, me parece que en eso está bien. ¿Y por dónde pasa la decisión, Ruth?
Primero hay que hay que ponderar las implicancias de esto a nivel internacional, a nivel local, digamos, de América Latina y a nivel nacional también. Y por otro lado, analizar qué es lo mejor para Chile. Yo creo que ahí el presidente electo, más allá, ¿cierto?, de tener una reunión o no con la expresidenta Bachelet, lo que va a valorar qué es lo mejor para nuestro país y cuáles son las implicancias de apoyar o no esta candidatura. Y me parece muy razonable, digamos, que tengan esta conversación y luego de eso decidir qué es lo que se va a hacer con esta candidatura. Me parece como una decisión estratégica bien importante. En ese sentido, ustedes desde el Partido Republicano, por ejemplo, ¿ven con buenos ojos la posibilidad de que Chile tuviera la Secretaría General de Naciones Unidas en Michelle Bachelet? No sé en qué va a cambiar la relación de Chile o la circunstancia, la situación que vive Chile hoy día en materia de problemas de seguridad, crecimiento económico. La verdad es que no veo cuál sería el beneficio en esa materia, pero sin duda el presidente electo será quien decida si apoya o no esta candidatura. Oye, hablemos de otro tema también importante en la vereda del frente, en la oposición, en la futura oposición, digamos, Pirina, en el actual oficialismo. Están en todo este proceso de análisis, de ver qué fue lo que ocurrió y por qué perdieron el fin de semana, ¿no?, frente a José Antonio Kast. Ayer Carolina Toá decía que esta derrota era la más grave, que la derrota más grave es la del proceso constituyente, a pesar de la magnitud de la del fin de semana, y que la derrota de Jara se empezó a pavimentar en el proceso constituyente de alguna forma. Eso fue parte de su análisis, que recién está comenzando en todo caso. A ver, ¿Qué te parece esa yo creo definición? que en el corto plazo, o sea, en estos últimos 4 años, hay dos cosas que explican la derrota de Janet Jara. Por una parte, es verdad que la derrota del primer proceso constituyente cambia el viento que había comenzado con el estallido social, ¿cierto? Y un apoyo primero a un cambio constitucional y un conjunto de demandas que me parece que son las que motivaron el estallido, cuestiones de redistribución, cuestiones de justicia, de dignidad, lo que se resumía en la palabra dignidad, ¿cierto? Y la Convención Constitucional no logra articular un proyecto que la ciudadanía vea que representa precisamente esas demandas, ¿ya? Sino que más bien el proyecto genera temor, genera incertidumbre, inseguridad y se rechaza. Y eso inmediatamente cambia el ritmo del proceso que veníamos viviendo y efectivamente ahí hay un punto muy importante. Pero como a todos los candidatos del oficialismo de los últimos casi 20 años, que no han logrado, ¿cierto?, ganar, no hay ningún gobierno desde Ricardo Lagos, cuando le entregó la banda a Michelle Bachelet en el año 2006, que haya logrado pasarle la banda al candidato de su mismo sector, ¿ya? Claro. Y me parece que ese era el otro factor estructural, la tendencia, digamos, que no es que sea imposible de romper, pero es una tendencia de los últimos casi 20 años que pesó sobre la candidatura de Janet Jara. Pero es paradójico porque Janet Jara se convierte en una candidata atractiva precisamente porque fue ministra del Trabajo del gobierno del presidente Boric y encabeza una de las reformas más importantes de su gobierno y otras que también son muy valoradas, como la ley de 40 horas, como el alza del salario mínimo. Entonces, su mayor activo, pero al mismo tiempo el gobierno pesa ¿Fue una mochila? en una ciudad. Sí, en el sentido siguiente, la ciudadanía quiere cambios, está molesta, sigue estando molesta, y cuando está en un año electoral, por supuesto que cambio es inmediatamente traducido como cambio de gobierno. No es casualidad que desde el año 2006 no haya continuidad y haya alternancia. Entonces, romper esa tendencia era un desafío muy grande y ese desafío no se logró. Y me parece que tanto el rechazo de la Convención Constitucional como el hecho de provenir del oficialismo son los dos factores principales que explican esta derrota. Y después vienen las cuestiones de largo plazo, que también Carolina Toá las pone sobre la mesa, que es qué está pasando con la izquierda, con la centroizquierda, que los sectores populares ya no adhieren de manera mayoritaria como sí ocurrió en el pasado. Ruth, otra lectura que se ha hecho es si es que el resultado del fin de semana muestra si hay un giro o no hacia la derecha. ¿Cómo lo interpretas tú en ese sentido? Hay un giro en el sentido común, hay un giro a tener una alternativa de cambio en cuanto se ha venido gobernando estos últimos años.
respecto, no quiero dejar pasar respecto a lo de la candidata Janet Jara, yo creo que ella fue dejando en evidencia, primero, estos cambios tan repentinos de postura, esto de querer sacarse su traje comunista y vestirse como socialdemócrata. Yo creo que eso también le molesta a la gente porque tú tienes que ser como eres y como se dice en buen chileno, morir con las botas puestas hasta el final. Y creo que eso ella no lo hizo, prefirió perder con las ideas de otros y no con sus propias ideas, y de eso de alguna forma me imagino que en su mismo partido en algún minuto le pasarán la cuenta. Y por otro lado, ver de la ciudadanía que el octubrismo todavía está presente. Y estaba presente en esta candidata en dos oportunidades muy evidentes, que fue en el cierre de campaña de la primera vuelta, cuando ella permite que empiecen a gritar y ella se reía cuando sus adherentes gritaban "el que nos salta es Paco", disculpando la expresión, digamos. Y en segundo lugar, pero cuando a ella le como preguntan... que retó a la audiencia en ese momento. Sí, después de hartos minutos de reírse con ellos. Y la segunda ocasión, que fue muy clara y que ahí no hubo una equivocación, cuando ella en el último debate de la segunda vuelta dice que Corina Machado es una golpista. Y creo que con eso ella sepultó toda su socialdemocracia. Creo que ahí dejó muy en evidencia que ella sigue siendo esta persona mucho más octubrista, que defiende a Nicolás Maduro. Él ha sido un golpista este último tiempo, el régimen de Maduro. ¿Y qué significa eso para la futura oposición? ¿Cómo interpretas tú entonces ese escenario de lo que va a ser la futura oposición? Mira, hemos podido conversar con distintos actores sociales, tanto del Frente Amplio, del PS, incluso del Partido Comunista, y esta gran diferencia que se dio en la votación, este porcentaje de diferencia, los hace también un poco estar expectantes a cómo se van a plantar ellos frente a decisiones, por ejemplo, legislativas que les toque asumir, a cuál va a ser su rol en los primeros meses, si va a ser una oposición propositiva o va a ser obstruccionista, como lo fueron con el presidente Piñera, si van a estar cierto, en esa vereda o pensando y poniendo a Chile, a las personas en el centro, que es lo que hoy día necesitamos, porque no podemos desconocer que tenemos diferencias ideológicas tremendas. O sea, eran dos proyectos políticos muy distintos los que fueron a la urna el día domingo, pero por otra parte tenemos pilares comunes en los cuales, si tú lo veías en los debates, todos los candidatos, tanto en primera vuelta y en segunda vuelta, estábamos de acuerdo con distintos enfoques, distintas miradas, pero el tema de la seguridad, el tema del crecimiento económico, que Janet Jara lo puso, digamos, también sobre la mesa, y en materia de urgencias sociales, lo que tiene que ver con trabajo, nosotros teníamos solo vivienda, educación y salud, y hemos agregado también el tema del trabajo, porque hoy día tenemos 1 millón de chilenos que no tienen trabajo y que no es que ni siquiera puedan llegar a fin de mes, no tienen cómo iniciar el mes. Y en ese sentido tenemos que hacernos cargo también de aquellas falencias, y creo que en eso la candidata falló, más allá de ser, cierto, la representante de estos cambios estructurales en materia laboral, pero en la práctica lo laboral es que el desempleo siguió subiendo y el desempleo femenino subió aún más todavía. Pierina. A ver, por partes, sobre ocultar ideas o cosas así, yo creo que Kast fue el campeón de no responder cuando se le preguntaba por cuestiones valóricas que en el pasado decía muy claramente, ¿cierto? Su oposición al matrimonio igualitario, su oposición al divorcio, su oposición a la pastilla el día después, su disposición a indultar a Krasnov. Él ganó ocultando su agenda valórica, y me parece que eso es algo que hay que tener en consideración y que no se puede, digamos, sacar y borrar con un dedo, porque así fue. O sea, un candidato que evadía las respuestas de manera muy, digamos, descarada. Respecto a la futura oposición, yo creo que ojalá logremos ser una oposición constructiva, que cumpla, por supuesto, la función fiscalizadora y de estar en alerta, de que no haya retrocesos en derechos sociales, todo eso. Un balance de poder. Claro, un contrapeso. Un contrapeso, pero yo espero que comencemos una nueva también etapa en la forma de ser oposiciones, ¿ya? Y que pueda poner un punto final al obstruccionismo, a la incapacidad de diálogo, ¿no? Eso el Partido Republicano, la verdad que ha dado cátedra, ¿cierto?, de no estar dispuestos a negociar, de no estar dispuestos a llegar a acuerdos. Se opusieron a la reforma de pensiones,
digamos, se opusieron a la ley de 40 horas. Entonces, cuando el resto del espectro político, con todas sus diferencias y tensiones, que son enormes, digamos... ¿A qué parte de la reforma y por no Dios que ustedes se opusieron a la reforma de pensiones. ¿A qué parte votaron de la en reforma? contra, no ¿Estás tengo el segura? dato. ¿Estás Si segura? ustedes se opusieron a la ¿Estás reforma, segura? estoy seguro. Ya, podría revisar las votaciones porque nosotros pedimos votación separada y en varias votamos a favor y solo en un par, Pero, que era el tema de obligar a los trabajadores a prestarle plata al Estado. Que eso era el se votó en corazón de la contra. reforma de pensiones, porque sin el eso, corazón Ruth, de la reforma era entonces Ruth, obligar a los trabajadores. Me no. parece súper sensato cuando ustedes son Ruth, los defensores de los trabajadores. Mira, Pierina. el préstamo es lo que permite subirle las pensiones Préstamo a la... forzoso, no el es préstamo. préstamo. Bueno, es que el ahorro también es forzoso. Y eso es así. Ustedes estaban proponiendo que los trabajadores fueran libres de ahorrar o no ahorrar, porque te cuento que el ahorro es forzoso. Las personas no pueden elegir si ahorrar o no ahorrar en la AFP. Entonces estamos en un sistema que ustedes apoyan, el de la AFP, Sí, pero esto otro es que prestar. escúchame, estamos en un sistema que es forzoso. Entonces partimos de esa base. Los trabajadores no pueden elegir ahorrar o no ahorrar, no pueden elegir entrar a AFP u otro sistema. El sistema es así y no se logró cambiar. El préstamo, que es préstamo, esa plata se va a devolver, es para poder elevar las pensiones de los actuales jubilados Sí. y, digamos, de las mujeres que tienen enormes lagunas previsionales o no tienen ahorros previsionales porque se dedicaron a labores de cuidado. El Partido Republicano se oponía a eso, que es el corazón de la reforma de pensiones, que es que las pensiones puedan subir, sin proponer ningún mecanismo viable y sostenible en el tiempo, porque además quieren hacer recortes fiscales, entonces esa plata tampoco puede salir de los impuestos generales, que van a bajar. Entonces, evidentemente, con esa oposición, lo que el Partido Republicano se estaba negando en el fondo es un mecanismo para que pudieran subir hoy, Perdón, no pero en 30 años en más, materia las económica... pensiones de las mujeres Perdón. Lo y último, solo de para- los actuales En jubilados. materia Lo último, porque económica, se nos lo va del el préstamo. tiempo, pero más allá de la reforma de solo pensiones, señalar Ruth. que Sí. el préstamo también es un endeudamiento de los fondos, o sea, perdón, de los impuestos generales. En algún minuto lo tienes que pagar. Es El Estado lo tiene que pagar, claro. Sí, lo tienes que pagar. Igual como que si tuvieras que endeudarte con un bono o con una garantía. Entonces, seamos un poquito más claros, el Partido Republicano no se ha opuesto en todo, el Partido Republicano ha estado en cada una de las mesas que se nos ha convocado. En manera personal trabajé 4 meses gratis para este gobierno y no me arrepiento, digamos, y cada vez que se nos solicitó, ahí estuvimos. Lo que Bien. pasa es que acuerdo por acuerdo, la verdad es que eso no siempre le hace bien a los chilenos. Ruth Hurtado y Pierina Ferretti con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido, Ruth. Gracias, Pierina. Gracias por Muchas acompañarnos esta gracias. mañana.